Hola, amigos y hermanos todos. Vamos a empezar a seguir que tenemos que construir hospitalidad y no lo contrario, la hostilidad. La premisa que debemos de entrar para entender esta hospitalidad sería esta. Como señalamos la introducción en esta reflexión, en el reverso de las prácticas políticas de hostilidad hacia las personas migrantes, nos encontramos con la idea, las prácticas y las políticas de hospitalidad. La hospitalidad captura nuestra imaginación. Algo tiene la hospitalidad que captura nuestro ánimo, porque vemos esperanza. Se trata sin duda de un concepto cargado de connotaciones y significados tan profundos que nos evoca y nos convoca, resuena en nuestro corazón y nos encamina hacia la acción, las obras. Quizá en esto radique su poderosa vis atractiva, la aparente sencillez del gesto de acogida que encarna. Desata dinamismos personales, relacionales y políticos de largo recorrido. Adelanto 3 elementos que tratan de recoger el contenido de idea de hospitalidad, la razón del fuerte eco que encuentra en nuestro interior personal y también comunitario, y su virtualidad para orientar prácticas sociales y políticas. Veamos. En primer lugar, la hospitalidad es abrir las puertas ¿de quién? De nuestra casa. Tiene que ver con abrir al extraño, hacerlo parte de nuestro mundo. Especialmente cuando ese extraño es además vulnerable. Hospitalidad es hacer más amplio en nosotros que pronunciamos. Es la acogida de aquel diferente de mí. Pero no se trata de una acogida cualquiera, es una buena acogida. Seguro que tenemos la experiencia de saber y sobre todo sentir si somos o no bienvenidos a un espacio. En la buena acogida, quien llega no es meramente tolerado, sino celebrado. No es solamente atendido, sino cuidado y agasajado. No encuentra solo alimento y cama, sino empatía y también escucha. No hay asimetría en el encuentro, sino reciprocidad. Cuando parte, no vuelve todo a la normalidad, sino que algo ha cambiado en la identidad de ambas partes. La anfitriona y la hospedada es una relación
de amistad de unos con otros. Por eso una cuestión martillea, en el fondo, la conciencia humana. ¿Quién acogió a quién? Cuando acogemos a una persona, ¿quién se favorece? ¿El que es acogido solo? No. Son los dos. Y en segundo lugar, creo que hay alguna hondamente humana que vibra al hablar de hospitalidad. Esta conecta con experiencias muy profundas del ser humano, en tanto especie como en individuos. Leonardo Bosch, gran teólogo y humanista, afirma que la acogida saca a la luz la estructura básica del ser humano. Existimos porque de alguna manera hemos sido acogidos. Hemos sido acogidos por la tierra. Hemos sido acogidos por la corriente de vida, por la corriente de la naturaleza, por nuestros padres, por la sociedad. La acogida, pues, nos constituye y nos da realeza. La hospitalidad conecta con nuestra condición de seres dependientes, necesitados de cuidado y vulnerables. Quizá antes de que otra cosa seamos eso. Y lo demuestra el filósofo vasco Daniel Innerarity, que señala que frente a los ideales de una vida asegurada contra todo riesgo, la idea de hospitalidad nos recuerda algo peculiar de nuestra condición, que es nuestra existencia quebradiza y frágil, necesitada de dependiente de cosas que no están a nuestra absoluta disposición y está expuesta a la fortuna. Por eso sufrimos penalidades, necesitamos a los otros, buscamos su reconocimiento y aprobación y también su amistad. Y en tercer lugar, la hospitalidad no es solo un valor privado, sino que despliega y verifica la esfera pública. En sus orígenes históricos, como veremos, la hospitalidad, además de un valor y una práctica, es un deber, incluso legal. Aunque eso haya cambiado, no cabe duda de que podemos hablar de políticas de hospitalidad. En este ámbito hacemos nuestra la lección del feminismo, de lo que privado es político. Como señala Jean-Marie Carrère, actual director del JRS Europa, en las condiciones actuales, una iniciativa privada de una familia y una comunidad resulta un acto político, que puede tener como efecto, desde el cambio del sentido del voto del anfitrión hasta la reactivación de una tradición nacional. Él se refiere a Francia, perdida en los meandros de las decisiones políticas migratorias. Esta cuestión nos remite a cómo los valores personales se extienden a la esfera comunitaria y cívica, y desde ahí informa la adopción de políticas concretas. O dicho de otro modo,
para entendernos. Cómo determinadas políticas encuentran un suelo fértil donde arriaga en sociedades con ciertos valores. Algunos valores hacen viables ciertas políticas y legislaciones, y viceversa. Ciertas legislaciones promueven determinados valores y desincentivan otros valores. Esta relación es compleja y dialéctica, como se sugiere más páginas más arriba, y nos da pie a abordar la dimensión pública de la hospitalidad. Leonardo Bosch, en la obra ya citada, se refiere a la hospitalidad incondicional y la hospitalidad condicional. La primera sería el ideal de hospitalidad que se puede producir en el ámbito personal y comunitario y debe ayudar a elaborar buenas leyes, a inspirar políticas públicas generosas que hagan viable la acogida del extranjero, del emigrante, del refugiado y del diferente. En la segunda condición, condicional, sería la hospitalidad mediada por leyes e instituciones, como políticas públicas, diríamos, y tienen necesidad de la hospitalidad incondicional para no caer en el burocratismo y no perder el espíritu de apertura esencial a lo que es toda acogida. En definitiva, la hospitalidad presenta una naturaleza expansiva e inclusiva. Se va abriendo a diferentes esferas, nace en el ámbito personal, va madurando en el terreno comunitario y social y alcanza su plenitud cuando fecunda las políticas públicas. García Roca lo expresa con claridad y belleza. Dice él: para ser ciudadano se debe ejercer la vecindad y para ser vecinos se debe ejercer la hospitalidad. Las esferas políticas, comunitarias, relacionales y personales se entrelazan. Y en esta dinámica de entrelazamiento de esferas va a guiar las siguientes páginas de esta reflexión. En primer lugar, si como señala Arbemas, todo el entramado de las instituciones políticas y jurídicas de nuestras sociedades se asienta sobre cimientos morales de carácter prepolítico y con un fuerte componente normativo. Debemos explorar dichos cimientos. Y en nuestro contexto, tales pilares están erigidos sobre un amalgama donde constituyen las mitologías grecorromanas e indoeuropeas, con la tradición bíblica y el pensamiento filosófico desde Platón y Kant a Levinas y Derrida. Nuestra mirada se detendrá particularmente en la tradición cristiana. En este primer punto buscaremos caracterizar la hospitalidad desde las narraciones y los mitos fundamentales de nuestra tradición. Y en segundo lugar, analizaremos cómo esa hospitalidad ejercida en la esfera comunitaria se torna en vecindad y las aplicaciones de este proceso.
Nos preguntaremos también por algunos disolventes de esos lazos comunitarios, como es la desigualdad, la desinformación. Y exploraremos hasta qué punto se verifica la hipótesis del contacto, la versión académica del dicho popular: el roce hace el cariño. Y en tercer lugar, abordaremos la dimensión más propiamente política de la hospitalidad. Y para ello nos preguntaremos qué implicaciones tiene pasar de la hospitalidad en casa a la hospitalidad en el demos. Porque no nos recuerdan diversos pensadores, existe, si existe, es existir políticamente. Veamos también la hospitalidad bíblica, fuente de inspiración. Está fuera del alcance de toda reflexión y de la capacidad de quien esto escribe al ofrecer algo más que unas pinceladas sobre la abrumadora presencia de la hospitalidad en la figura del emigrante de los textos bíblicos, en la reflexión teológica, en el magisterio y en el pensamiento social cristiano. La pretensión de este apartado es mucho más modesta. Se trata de asomarnos a unos poquitos relatos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Se trata de asomarnos a unos poquitos relatos bíblicos, digo, del Nuevo Testamento y del Antiguo, y mostrar tanto la centralidad teológica de la hospitalidad como varios de sus rasgos, que hoy nos sigue interpelando y pidiendo a gritos hacerlo realidad. Y me centro aquí en 4 rasgos de la hospitalidad bíblica, de la que hoy día podemos aprender bastante. Primero, la acogida al forastero nos conecta con lo trascendente. Hacer sitio para el otro es hacer sitio para el gran otro, que es Dios. Una parte importante de lo que aprendemos en la Biblia sobre la hospitalidad no es patrimonio exclusivo de la tradición judío-cristiana, sino que está muy presente en las civilizaciones antiguas. Pueblos viajeros como el griego comparten con el seminómada judío el hecho de sacrificar la figura del extranjero, de sacralizar. Así aparece, por ejemplo, en la Odisea de Homero, en el mito de Filemón y Washington. No dejan de portar cierto aire de familia la idea, por un lado, de que los dioses bajan al disfraz del extranjero Otro modo es bajo el disfraz
disfraz de extranjero menesteroso, recompensar a los humanos hospitalarios y por otro la recompensa de salvación a quien acoja al extranjero, del juicio final de Mateo 25. La escena bajo los árboles de Mambré, que relata el capítulo 18 del Génesis, es quizá el primer relato bíblico en que aparece la hospitalidad como algo central. Abraham, padre de los creyentes, está sentado junto a tu tienda en el momento más caluroso del día. Clive de divisa ve 3 hombres. En vez de sospechar de ellos u ocultarse, sale corriendo y su esposa Sara comienza a servirlos. Y se postra a sus pies, y tanto él como su esposa Sara comienza a servirlos. Agua para refrescarse, pan, cordero, mantequilla y leche para alimentarse. Abraham ha reconocido a Yahvé con ellos. Por cierto, Dios no parece solo, sino acompañado de lo que se interpreta como 2 ángeles. Quizás se adivina una incipiente alusión al Dios comunidad trinitaria, dinamismo de unidad en la veracidad. La acogida nos lleva al encuentro con la divinidad. Dejar caer las barreras ante nosotros nos conduce a una experiencia de trascendencia. El descubrimiento de uno mismo nos adentra en el misterio. En la segunda parte de la iniciativa nos guarda un regalo que ya la acogida nos lleva al encuentro con la divinidad. Dejar caer las barreras ante los otros nos conduce a una experiencia de trascendencia, hemos dicho. El descentramiento de uno mismo nos adentra en el misterio. En la segunda parte de la historia nos aguarda un regalo que revela lo crucial del gesto de acogida. Es justamente este acto de hospitalidad el que posibilita que el pueblo de Israel tenga futuro, pues Dios no se marcha sin antes prometer un vástago a los ya ancianos Sara y Abraham. No es exagerado si del principio del Génesis saltamos al final, el juicio del Evangelio de Mateo, encontramos el mismo hilo y el valor teológico de la hospitalidad, pero que así aquí de manera contundente y como criterio definitivo de salvación. Fui forastero y me recibisteis en vuestra casa. ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? Cuando lo hiciste con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste.
Por tanto, acoger al necesitado es acoger al mismo Jesús, al mismo Dios, y no acoger al necesitado, que es rechazarlo. Para los dos, las cristianas, por tanto, el gesto de acogida no supone únicamente repartir una praxis característica de Jesús histórico, sino que en este contexto apreciamos la identificación de Jesús con evidente. Por tanto, acoger al necesitado es acoger al mismo Jesús, y no acogerlo es rechazarlo. Por lo tanto, el gesto de acogida no supone únicamente repetir una praxis característica de Jesús histórico, sino en este contexto apreciamos la identificación de Jesús con el migrante hasta un grado máximo. Desde la fe, la acogida hospitalaria del extranjero es un gesto como el mismo Jesús. También abrirnos al extraño cambia nuestra forma de ver el mundo y de entendernos a nosotros mismos. En algunos relatos evangélicos, mientras se forma con claridad que quien abre las puertas de su casa y de su corazón al extraño no queda igual, es transformado. El relato del camino de Maús, en Lucas 24, versículos 13 y siguientes, nos ofrece un bello ejemplo de esto. Los discípulos caminaban abatidos, avergonzados, en huida, después de la ejecución de Jesús. En su marcha les une un nuevo viajero que le requiere por su desánimo. Bien podían haberse callado y seguir el camino en silencio y cabizbajo, pero optar por abrirse al extraño permite que penetre en sus tribulados corazones. Le cuenta su relato, su versión de los hechos. Se hacen vulnerables ante el desconocido y éste le rompe la cintura, una interpretación de la crítica. También hay muchos episodios narrativos por los evangelios donde Jesús, itinerante, recibe hospitalidad de la gente, a la vez que la práctica con sus anfitriones. El corazón de estos sale reconfortado. Jesús lleva a casa que lo acoge amistad, consuelo y salud. Conversa con sus anfitriones sobre el sentido de la vida y de la existencia. Amplía el círculo de nosotros, reconociendo que quienes son considerados como nosotros practican el diálogo intercultural. Es la historia de Zaqueo. Son los lazos forjados en la casa de Lázaro, Marta y María. Es el reconocimiento de la mujer sirofenicia en la comarca de Tiro y de la samaritana en el pozo de Sicar. Estos episodios nos traen el sabor de la horizontalidad y el aroma de la reciprocidad. Nos hablan del dinamismo del dar y el recibir
que se produce entre la persona anfitriona y la acogida, y dibujando la claridad de sus límites. Gestos de hospitalidad. Como señala José Carlos Bermejo, la acogida y la hospitalidad le entran al huésped por los sentidos. Una acogida tiene que ver con el lenguaje que utilizamos para con quien llega. Hay también una acogida espacial en el lugar. Y tercer lugar, hay una acogida en el corazón. Gestos y símbolos reflejan su consideración. Hay también, en primer lugar, un lenguaje no verbal, fácilmente comprensible a quien llega. La inclinación en reverencia. Y en algunos países de la Biblia, pasajes mejor dicho, el huésped es recibido con grandes muestras de agradecimiento y de reverencia. Recibir de rodillas, inclinando el cuerpo hasta tocar con la cabeza en el suelo. Besar los pies o las vestiduras, en el Génesis, en los Hechos de los Apóstoles y también en Mateo, en 18:26. El beso es otro de los símbolos de la acogida personal. Cuando Jesús fue invitado a casa por un fariseo, entre las conductas de aquel, le afea a éste por contraste con la de la pecadora. Esta en no verse dado su beso. Y en cuanto al espacio, podemos entender la invitación a descalzarse como expresión de encuentro en la propia casa, incluso en un terreno sagrado. A ello además se le acompaña con el gesto de lavar los pies al invitado, acción que con Jesús adquiere una profunda resonancia teológica. La unción con el aceite al invitado es obra de las costumbres de acogida y sirven no sólo para suavizar la piel de quien llega, sino también para impregnar la estancia con un olor agradable. Por último, la acogida en el corazón tiene que ver con la capacidad de escucha, de empatía con los huéspedes. Este se siente en terreno emocionalmente seguro, no sometido a prejuicios ni juicios. Y la acogida en el corazón es recíproca, aporta horizontalidad. Menoscabamos antes todos los episodios en los que el consuelo entra en la casa hospitalaria junto con Jesús huésped. En el espacio de acogida se genera un clima de gratuidad, un diálogo sincero. La persona acogida trae temas y aires nuevos, perspectivas diferentes de las que mirar la vida. Y por último, para terminar este tema, decimos: la hospitalidad y la acogida tienen carácter normativo. También está presente en la Biblia y en otras tradiciones de la antigüedad el carácter normativo de la hospitalidad. Así se observa en numerosos preceptos en espacio a lo largo del Pentateuco, y Yahvé dirige al pueblo de Israel y a sus líderes. Una formulación contundente la encontramos en el Levítico. En el capítulo 19, ahí está.
el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En los Números 35, versículo 19, Yahvé ordena a Moisés que funde 6 días, 6 ciudades de asilo, tanto para los israelitas como para el forastero y el peregrino que vive en medio de vosotros. Es interesante resaltar cómo la fuente de dicha normatividad radica en la propia experiencia del pueblo de Israel, en su propia condición originaria de extranjero en tierra hostil. Esto nos enseña el potencial de recordar nuestro pasado personal y colectivo como fuente de pautas de comportamiento con quien vive una situación la que hemos pasado. La acogida como norma nos remite a una incipiente forma de relacionarse entre los pueblos, del mantenimiento de la paz entre ellos cuando no exista tratados internacionales. Sonia Adames dice: insisten que en el desierto y con medios precarios de transporte, la hospitalidad es una cuestión de vida o muerte. La hospitalidad está inscrita a fuego como un valor social, como una norma en los códigos de comportamiento del pueblo. Es difícil no ver el paralelismo entre la situación actual de las personas refugiadas huyendo de Siria, de Eritrea y ahogándose en el Mediterráneo. Para ellos y ellos, la espiritualidad también es cuestión de vida o muerte. Por cierto, la espiritualidad con los refugiados también es, antes que nada, ley internacional, pese a que tu cumplimiento esté mediado por la voluntad de los estados, que demuestra raquítica. Sin embargo, en este caso, la apelación de nuestro sentimiento no de vergüenza y escándalo con lo que está pasando. Nos quedamos ahí y lo veremos más adelante. La hospitalidad se hace vecindad de acoger al refugiado y hablar con tu vecina y vecino. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Adiós.